Pues vamos a hablar con José Antonio Bitonaz Yatacue. Él es un indígena que ingresó a los 15 años a las FARC. Fue entregado por la comunidad indígena a las FARC. Cuéntenos, José Antonio, ¿cómo es que a usted, siendo niño indígena, lo entregan a las FARC? Yo soy entregado por la FARC, a las FARC por un tío que fue un líder indígena y todavía lo sigue siendo dentro de esta comunidad. Aprovechándose de mi bajo nivel académico y de adquirir conocimiento allá para volver a la comunidad y ponerlo en práctica dentro de las comunidades, dentro de los niños, dentro de los jóvenes, que siempre se habla en la organización indígena de que tienen que ser el cambio del nuevo mañana. ¿Cuáles son las organizaciones, nómbreme las organizaciones que tienen como ese pacto tácito de entregarle niños a las FARC? Como organizaciones no se hace directamente porque saben que eso tiene un costo político o jurídico, sino que se hace de forma personal, de líderes que tienen convenio o que son que fueron apadrinados por comandantes de las FARC. ¿Qué organizaciones son esas? Estamos hablando, por ejemplo, el Consejo Regional Indígena del Cauca, el ASIN, que son las organizaciones más visibles y que dentro de estas organizaciones se reposa un gran número de indígenas menores y que en algún tiempo estos fueron los que fortalecieron las FARC y que ellos eran conscientes. Mientras estuvo usted en la guerrilla, ¿cuántos niños cree que llegaron a ser parte de las FARC, niños indígenas? Haciendo un análisis muy breve y un repaso dentro, yo creo que un 15% de menor de edad compusieron las FARC en el Cauca. ¿Un número? ¿Cuántos? Estamos hablando por ahí de más de unos 200 menores de edad, solo en el Cauca. A ver, José Antonio Bitonaz, joven que estuvo en la guerrilla más de 15 años, ¿cómo podemos explicarle a quienes nos están viendo que existe un convenio entre las FARC y la organización indígena para que la organización indígena le entregue jóvenes a las FARC? Explíquenos eso, que usted fue además víctima de eso. Yo creo que hay dos razones. Una razón era la forma de causar odio y la otra era para adquirir experiencia en la guerrilla o jóvenes que en algún momento se mandaron tanto para el ejército, tanto para la policía, tanto para la guerrilla con consentimiento de los mismos líderes indígenas para adquirir y fortalecer otra guerrilla o una idea guerrillera dentro de la Guardia Indígena. O sea, ¿existe un pacto entre los líderes indígenas y las FARC para reclutar menores indígenas y mandarlos a las FARC? Nunca ellos van a decir de que existe un pacto, porque ellos siempre han tratado de desvirtuar a quienes dicen de que niños indígenas han hecho parte del conflicto, cuando la realidad sí existe, no un pacto de forma directa, pero sí un reclutamiento de forma directa, sin que alguien tenga que contar o que esa voz que levante no sea escuchada cuando se hacen los reclutamientos de menores. ¿Usted era un reclutador de menores indígenas en las FARC, para las FARC, siendo indígena? Claro, y eso es lo que hoy me pesa y he tomado conciencia y hoy busco la manera de recomponerme, porque sí lo hice y no solo yo, muchos comandantes indígenas también lo hicieron. ¿Cuántos comandantes indígenas pueden tener las FARC? ¿Cuántos líderes indígenas son indígenas y son de las FARC? Si vamos a hablar de un número, yo creo que muchos coordinadores hoy de guardia fueron comandantes, o muchos comandantes hoy son coordinadores de guardia o están haciendo un proceso indígena. Y muchos, no vamos a hablar de dos, tres, porque es que las FARC ha tenido una relación muy grande y una penetración allá dentro de la comunidad indígena. Bueno, José Antonio, hábleme de quién es usted, como indígena y como guerrillero que fue. ¿Quién es usted?
¿Quién soy yo? Hoy lo que busco yo es de que hice parte de esto, utilizado y querido y de pasar de querer ser un útil para estas dos organizaciones, pero cuando desperté hoy soy un hombre que busca la recomposición, que busca hacer entender la realidad que se vive en los territorios indígenas y que busca tener una familia y vivir como todo ciudadano. ¿Y quién fue entonces? ¿Quién fue usted? ¿Quién fui yo? Fui una persona que en algún momento fui utilizado de muchas maneras, tanto política, tanto militar, para hacer ganar a grandes personajes. O sea, usted fue indígena, usted es indígena, pero fue guerrillero de las FARC. ¿Cuánto tiempo duró en las FARC como guerrillero? Yo duré, desde mi ingreso, duré 10 años actuando de forma directa y 5 años que estuve en la milicia. ¿Al servicio de quién estuvo usted? Yo estuve de frentes del sexto frente, en cabeza de hoy el comandante, el Cucho Humberto, hoy el sargento Pascua, en ese entonces también de Carlos Patiño, alias Caliche, como también de dirigentes indígenas. Los indígenas reclaman que las FARC no reclute menores, pero usted, indígena, fue guerrillero y reclutaba menores, y las FARC dicen que no reclutan menores indígenas. Eso es algo como toda organización busca un pretexto o un soporte de tratar de desviar el discurso en el cual ellos están manejando, pero sí hubieron muchos indígenas jóvenes reclutados y entregados directamente a combates y que en ese combate fallecieron. La relación en Lomas que se hacen en el departamento del Cauca entre las FARC es siempre en una alianza política de fortalecimiento de ambas organizaciones. O sea, ¿las FARC tienen una relación directa con la Guardia Indígena? Con la Guardia Indígena y con dirigentes indígenas. ¿Cuál es esa relación entre la Guardia Indígena y los dirigentes indígenas? La Guardia, las FARC y los dirigentes. ¿Cuál es esa relación que hay? Esa relación es una porque la Guardia Indígena, como organización defensora de derechos humanos, y la organización guerrillera, que lo financia con hombres y lo financia con entrenamiento, lo financia con papabombas, es donde ambos tienen que sacar provecho de eso y la organización indígena tiene que ganar mucho reconocimiento político. Hemos visto armas artesanales cargadas por los indígenas, armas que son lanzacohetes y armas sofisticadas, pero son artesanales y los indígenas las cargan. ¿De dónde salen esas armas? Esas salen de las FARC. Siempre yo digo que de las FARC, porque no estoy hablando de una antigua FARC, sino de una FARC transformada en este momento que sigue operando y que sigue dándole ideas a la Guardia Indígena para estas acciones. Ese vínculo de las FARC con la Guardia Indígena es un vínculo directo. ¿La Guardia Indígena es subalterna de las FARC? En hombres sí, porque prácticamente muchos guardias indígenas son militantes de esta guerrilla y que en algún momento se colocan la camiseta y el bastón de la guardia para hacer los taponamientos. O sea, son guerrilleros, pero son indígenas. Exactamente, porque la guerrilla se compone de hombres, el 98% de indígenas son los que componen estas guerrillas que operan en los territorios indígenas. ¿Para dónde va el departamento del Cauca con todo lo que está pasando, con la movilización indígena, con la presencia de las FARC, el hecho de que las FARC están involucradas con la Guardia Indígena? ¿Para dónde va el departamento del Cauca? El departamento del Cauca va para dos cosas. Una, para convertirse en un departamento, en un pequeño estado dentro de un estado constitucional
pero en un estado donde se vende la imagen, pero la realidad, la problemática que se vive dentro de los territorios indígenas es muy grande y es desastrosa, porque termino yo concluyendo y diciendo de que parece que fuera una Corea del Norte donde no se hace ver, pero no se puede notar el problema que se vive dentro. O sea, ¿las FARC utilizan a los indígenas? Yo creo que dentro de eso los indígenas como comunidad se ha permitido que los utilicen y los utilicen de muchas maneras y para muchas acciones. ¿Hay cambio de brazalete ahora que las FARC dejaron las armas con el ELN? Yo creo que eso se venía viendo, de que las áreas que antes eran ocupadas por las FARC hoy pasen a ser del ELN con los mismos militantes, y que el cambio de brazalete sí. ¿Y ustedes, los que fueron guerrilleros, han sido invitados, convocados a ser parte del ELN también? De mi parte no, pero compañeros que en algún momento militaron conmigo sí, están en el ELN. O sea, cambiaron de brazalete. Cambiaron de brazalete, sí. ¿A cambio de qué? ¿Les ofrecen qué en el ELN? En el ELN no le ofrecen sino la misma ideología que le ofrecía las FARC, porque son los mismos comandantes, es la misma orden de las FARC al ELN, o sea, no cambia nada, simplemente un tema, una ideología radical para fortalecer unas políticas, las políticas de las FARC. José Antonio, ¿cómo entender que a los indígenas los hayan adoctrinado odiando a la policía, odiando al ejército? ¿Por qué el indígena odia al Estado? ¿Por qué el indígena odia a la policía o odia a los soldados? Porque esa es una política que se aplica desde los líderes, de que el enemigo es la policía, de que el enemigo es el ejército, de que el enemigo es el Estado, porque no se le hace conocer otra ley que no sea la del indígena, porque el indígena, los líderes no le permiten que despierte y siempre lo tienen que mantener dentro de que ellos vean solamente en la comunidad, bajo una intimidación. ¿Esa ideología está inducida también por la guerrilla de las FARC o es solo iniciativa de los líderes indígenas? Desde hace mucho tiempo esa es una política en conjunto que se aplica para fortalecer a la guerrilla. Por eso siempre se hace ver de que la guerrilla no tiene que ver de forma directa, pero sí de forma estratégica dentro de las comunidades indígenas, generando políticas de odio del uno hacia el otro y de ese odio tiene que haber un ganador. O sea, las FARC han influenciado a los líderes para que los líderes adoctrinen a los jóvenes en el odio contra el Estado. Eso se hace haciendo acciones, haciendo taponamiento, haciendo las supuestas liberaciones de la madre tierra, para que esos jóvenes que estén allá sean los promotores del odio y empiece a esparcirse ese odio en los demás jóvenes. Pero que los líderes, ellos no se dejan manejar, son muy estratégicos, hacen las cosas conscientemente y muy coordinadas. ¿Qué comandantes de las FARC están directamente metidos con toda esta estrategia con los indígenas? La columna Jacobo Arenas en algún momento fue tanto la relación estrecha que ellos tenían, que llegaron hasta hacer un pacto para que la familia de los guerrilleros milicianos apoyaran un candidato que iba a colocar la organización indígena a la alcaldía, y se ganaba. ¿Cuál es la relación de Feliciano Valencia con las FARC? ¿Quién es Feliciano Valencia para las FARC o quién es Feliciano Valencia dentro de toda esta movilización y tomas a la vía panamericana? Feliciano Valencia es un gran líder, admirado y respetado, y difícil de escudriñar y entender, porque es un hombre que sabe jugar muy bien sus cartas, pero que siempre fue uno de los promotores de la creación del odio y de las relaciones entre las FARC para que los jóvenes pudieran hacer parte de estas tomas. De eso es consciente y algo que Feliciano conoce muy bien. ¿Feliciano Valencia es de las FARC o es pro FARC? ¿Cuál es la posición de él?
Feliciano no es FARC, pero es un hombre que tiene una relación muy estrecha con las FARC y por eso dentro de sus actitudes lo demuestran de cómo las FARC y Feliciano Valencia se guardan un respeto en cuando se quiere demostrar algo diferente, cuando la realidad es un Feliciano guardia, pero que tiene mucho que ver con las FARC. ¿Cómo entonces entender que la Guardia Indígena sale y se toma la Panamericana y las FARC lo respaldan? ¿O cómo entender que las FARC hacen algo y la Guardia Indígena respalda a las FARC? Porque eso es algo que es un matrimonio entre los dirigentes indígenas y las FARC. Entonces por eso si alguien va a accionar, el otro lo tiene que respaldar, porque lo que se trata es de hacer ganar a una comunidad indígena o de que una comunidad indígena tratar de salir en defensa de las FARC, pero muy estratégicamente. ¿Feliciano Valencia es un candidato de las FARC? Feliciano Valencia no es un candidato de las FARC, pero sí es un candidato con nombre de FARC y apoyado, y que se va a apoyar con las bases de abajo, de la comunidad, que tienen mucho vínculo con las FARC. O sea, usted fue guerrillero de las FARC y hace poco se desmovilizó. O sea, usted conoce directamente cómo se manejaba la Jacobo Arenas y el Sexto Frente de las FARC. O sea, usted sabe realmente quiénes estarían apoyando a Feliciano Valencia. Feliciano Valencia va a recibir muchos votos de ese cuerpo político que las FARC tiene en el Cauca. Entonces, porque las FARC le debe los favores a Feliciano. A mí me dicen que parte de las tomas a la Panamericana son ordenadas por Feliciano Valencia y que es una forma de hacer campaña política Feliciano Valencia, haciendo campaña política tomándose la Panamericana para ganar más indígenas, para ganar más adeptos y para ganar más votos con el apoyo de las FARC. ¿Eso puede ser cierto? Usted que fue guerrillero y que estuvo en las FARC y que es indígena, ¿eso puede ser posible? Nosotros, en el momento de que Feliciano estaba en serios problemas, nosotros siempre salimos como guerrilleros y como comuneros en defensa de Feliciano. Entonces hoy Feliciano Valencia principalmente va a recibir un apoyo y se le va a dar el apoyo de las personas que hicieron parte de las FARC, hoy aprovechándose de estas acciones que hace Feliciano como líder. ¿Por qué las FARC apoyan a Feliciano Valencia? Porque Feliciano es uno de los líderes más reconocidos y que se preparaba a Feliciano y se apoyaba a las propuestas de Feliciano para que algún día Feliciano llegara a lo que hoy está llegando, a ser candidato al Senado. O sea, ¿a las FARC le conviene que Feliciano sea candidato al Senado? El 100% le conviene a las FARC de que Feliciano sea candidato y que no solo sea candidato y que tiene que llegar. Esa es la fuerza que se le hace a Feliciano.